Esta tertulia es del proyecto, entonces para empezar vamos a recordar un poco de qué se trata el proyecto. Y aquí habla de física de partículas, nada que ver, po. Bueno, es electrónica, pero vamos a hacer un circuito para física de partículas. Y vamos a ver las especificaciones. Las especificaciones dicen 5 volts unipolar, ya estamos acostumbrados a esa. Acoplamiento capacitivo, no dice cuánto, suficientemente grande suponemos. 50 picofarados en el detector. Entonces el detector es 50 picofarads. Impedancia de salida menor a 1 kilo. Esa ni la hemos mirado todavía. Probablemente la vamos a tener que mirar en algún momento. Rango de la señal de entrada entre 0 y 2 picocoulomb. O sea, aquí pueden llegar hasta 2 picocoulomb. 2 picocoulomb en 50 picofarad. Va a producir un voltaje chico aquí, ¿cierto? O sea, si es que este capacitor recibe 2 picocoulomb, yo sé que Q igual C por V, entonces V igual Q, que es 2 picos, partido por C, que es 50 picos, entonces me va a dar 2 partido por 50, o un 25avo, ¿cierto? ¿Cuánto es eso? Es como 4 volts, eso nos va a dar. O sea, se va a mover muy poco este voltaje. Y aquí dice rango de la señal de entrada, polaridad de entrada, ganancia 1 volt por pico coulomb. O sea, si llegan 2 pico coulomb, yo quiero que esto se mueva 2 volts. Una opción obvia, pero incorrecta, sería poner un amplificador aquí que multiplique esto por 50 para 2 volts. Y hacer un amplificador por 50. Un amplificador de voltaje. Lamentablemente, este capacitor es realmente un modelo matemático de algo ahí que hay, que es como una capacitancia del orden de 50 pico, pero esta capacitancia es no lineal. Si uno mide este voltaje, va a variar mucho. Y si se le agregan capacitancias parásitas, ese voltaje va a variar aún más. Entonces estos 2 volts van a hacer cualquier cosa. Por lo tanto, esta solución no sirve. No sirve simplemente multiplicar el voltaje de salida por 50 o lo que sea. Entonces, de hecho, aquí dicen, intentando al máximo reducir la sensibilidad a variaciones de componentes internos. Y uno de los componentes internos es, por ejemplo, la capacitancia de entrada de este amplificador. Entonces, al tener el amplificador va a haber una capacitancia de entrada, este voltaje ya no va a ser lo que calculamos acá, va a ser cualquier cosa. Entonces, esa solución no sirve. Lo que hay que hacer es transferir esta carga a otro elemento cuya capacitancia yo sé y puedo definir de manera muy precisa. Entonces, la forma de hacer esto es tierra de señal, puede ser otra tierra, pero puede no ser la tierra del circuito. La forma de hacer esto es con este circuito. Entonces, yo tengo esta capacitancia de 2 picocoulomb y al aplicar, perdón, tengo esta capacitancia de 50 picofarad y al aplicar 2 picocoulomb en la entrada, esos 2 picocoulomb se van al nodo de baja impedancia que se ve hacia allá. ¿Baja impedancia o es alta? Dije baja, ¿me equivoqué? ¿O hay algo raro o qué? ¿O está bien que sea baja? Es baja, es una impedancia baja. La impedancia alta se ve en esa dirección. Esa es súper alta. Pero la impedancia vista hacia acá es tan baja porque si yo conecto algo ciegamente ahí y le meto voltaje, yo voy a ver que este amplificador va a hacer todo lo necesario para que este nodo se mantenga en tierra. Porque estos dos nodos se mantienen iguales. Entonces, este nodo es tierra virtual, independientemente de la corriente que yo le meta. Por lo tanto, un nodo de baja impedancia. Y esa corriente, ¿dónde se iría si es que hay corriente que fluye en esa dirección? Debido a que estoy cortocircuitando esto a tierra en el fondo, pero no a tierra real, sino a tierra virtual. ¿Dónde se va esa corriente? ¿Mm? Se va acá, ¿cierto? Se va acá, se deposita acá.
y esa corriente que se deposita acá produce en este capacitor una caída de tensión delta V igual delta Q in o Q in si quieren, partido por C, donde este es C, CF. Entonces esto ya lo habíamos visto en algún momento y, y eso es lo que queremos lograr. Queremos lograr un escalón de voltaje acá que tenga un valor de este orden. Entonces en algún momento dijimos qué cosas nos importan acá, porque hay también otras especificaciones. Dice que el retardo debe ser 5 micro, duración del pulso de trigger 1 micro. Ah, no, estamos mirando otra parte. Queremos que sean 5 microsegundos, tiempo de establecimiento de la salida analógica. Queremos que se establezcan 5 microsegundos o antes de 5 microsegundos. Entonces queremos que desde el momento en que llega a carga hasta que sale allá haya un tiempo pequeño. Esa es una de las especificaciones que queremos. Otra especificación es, bueno, yo infiero que si voy a usar un amplificador aquí, puedo usar op-amps, pero en alguna parte me dicen que no puedo usar op-amps reales, ¿o sí? No, no se pueden. Ideales no, pero se pueden hacer reales también, ¿o no? Restricciones. En caso de implementarlo, puedo usar capacitores, resistores. No se permite el uso de op-amp. Oh, oh, hay que armar el op-amp. Pero no es un op-amp tan complicado. Entonces hay que armarlo en base a transistores. Y de hecho, podemos usar transistores discretos o transistores integrados. Em, yo voy a hacer esto, porque estoy más acostumbrado a diseñar chips actualmente que a diseñar con transistores discretos. Voy a serle honesto con algo, no le cuenten a nadie. Oh, estoy en YouTube. Bueno, no importa. Yo no sé si las especificaciones de este proyecto se pueden cumplir o no. Yo sospecho que sí, porque hoy día estuve jugando con un circuito y de hecho llegué a algo súper bueno. Em, entonces yo creo que se pueden cumplir. En este proyecto sí. En este proyecto lo más importante es la ganancia. A ver, yo sé que delta V, que quiero que sea 2 volts, cuando esto es 2 picocoulomb, porque aquí me dicen 1 volt por picocoulomb. Entonces de ahí yo puedo calcular CF que me va a dar 1 picofarad, ¿cierto? Pero cuando hay ganancia, ese resultado cambia. Entonces tratemos de entender cómo cambia cuando hay ganancia. Entonces voy a tener aquí mi capacitancia de 50 picocoulomb. Voy a tener este op-amp, 1 picofarad. Y este tiene ganancia A. ¿Cómo cambia ese resultado cuando aquí hay ganancia A? Hay varias formas de resolver esto. Yo ya lo resolví en alguna tertulia alguna vez. Aquí estamos metiendo 2 picocoulomb. O metamos Qin mejor, para que sea más genérico. Metemos Qin y tenemos un delta V out. Digo delta V porque aquí va a haber un voltaje fijo, que depende de la condición inicial, puede ser cero, puede ser cualquier cosa. Entonces, em, calculemos cuánto es delta V out. Y hay varias formas de hacerlo. Una de ellas, por ejemplo, es decir, ya aquí queda un Qin dividido por 50 pico coulomb, aparece un voltaje, ese voltaje se descarga acá, hay una corriente, y casi toda la corriente se va hasta acá, pero no toda la corriente se va. De hecho, no alcanza a irse toda la corriente porque delta V out a veces es menos a veces este nodo Vx. Eso yo lo sé. Y lo otro que yo sé es que la carga total no se puede mover. Entonces la carga inicial tiene que ser igual a la carga final. Porque la carga que había aquí se transfirió hasta allá y una parte pequeña quedó acá.
pero esa carga no desaparece, ¿cierto? Si yo aplico carga negativa aquí, esa carga se va a ir hasta acá, pero no tiene cómo salir, fíjense en esto, no tiene cómo salir de ese nodo. No puede caer hacia abajo porque hay un dieléctrico entre medio. No puede saltar hacia la derecha porque hay otro dieléctrico entre medio. Y no puede entrar por el OPAMP porque tiene impedancia infinita. Entonces la carga que hay ahí queda fija y no se va nunca. Entonces hay que preguntarnos, a ver, ¿cuánto es la carga inicial? Yo sé que había una carga inicial que entró aquí. Ese Qin tiene que ser igual a la carga total después de que se acomodan las cargas. Y después de que se acomodan las cargas, este voltaje queda con un valor Vx. Entonces la carga total queda la carga de este capacitor más la carga de este capacitor. La carga de este capacitor va a ser Vx por 50 picofarad. Entonces Qin, esto es antes de acomodar y esto es después de acomodar. Antes de acomodar era Qin, estaba todo en cero antes. Después de acomodar me queda la carga de este, que es Vx menos cero, ese delta V, Vx por 50 pico. Pongámosle este CD, mejor, porque prefiero hacerlo con letra y después pasamos a números. Para los que digan que soy matemático, soy humanista. Y después tenemos esta diferencia. Y esta diferencia es de aquí a acá hay Vx menos AVX. O sea, la diferencia de voltaje es Vx por 1 más A. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia de voltaje que hay en este capacitor por este que es CF. CF. Ok. Entonces tengo, ¿qué tengo que hacer? Ah, despejar Vx, eso es todo lo que tengo que hacer. Entonces Qin igual Vx por CD más 1 más ACF y de aquí despejo Vx. Es Qin partido por CD más 1 más ACF. La otra vez que resolví esto lo resolví por Miller y me dio el mismo resultado. No sé si se acuerdan, pero dije que esto equivale a una capacitancia tal y después hay una diferencia de voltaje acá que aparece amplificada ya. Tengo Vx, para llegar a delta Vout tengo que multiplicar por menos A. Lo que me interesa aquí realmente es el salto, así que voy a omitir el signo. Y tengo que Vout, asumiendo que partimos en cero y omitiendo el signo, o si quieren le ponemos ese signo ahí y por lo tanto nos queda positivo. Me va a dar, multiplicando A por esto, me da Qin partido por A, partido por CD por más 1 más A CF. Y eso es menor que lo que habíamos dicho antes, Qin partido por CF. Pero cuando A tiende a infinito, este se va, estos dos desaparecen y me queda Qin partido por CF. Entonces esto está bien, esto funciona bien. Me hablan de unos 5 microsegundos. ¿Cómo calculo eso? Bueno, tal vez tengo que poner en vez de A partido por 1 más S tau, por ejemplo. Si es que eso fuera un problema. Tal vez lo sea, tal vez no. Entonces aquí tenemos este Vout. Ya, esa es la ecuación que a mí me interesa. Entonces yo voy a hacer voy a hacer algo aquí. Yo quiero que Vout sea 2 volts, ¿cierto? Yo quiero que Vout sea igual a 2 volts, cuando Qin es 2. Ah, entonces tal vez yo puedo
cambiar esto a vout partido por Qin. Y eso da partido por CD por 1 más ACF. Y yo quiero que eso sea igual a 1, un volt por pico coulomb. Eso es lo que yo quiero que sea, ¿cierto? Bueno, vamos a calcular. Así voy a jugar con este software de computación científica. Yo sé que ustedes usan algunos, usan Octave, por ejemplo, usan SciPy, algunos usan MATLAB también. Es súper importante que guarden el trabajo que hagan en este software. O sea, cuando ustedes hagan algún tipo de análisis y guárdenlo. En vez de hacerlo así en la consola como lo hago yo, háganlo en el editor. Y si lo hacen en el editor, lo ejecutan, ven el resultado y es mucho más fácil trabajar con eso. Yo voy a hacerlo en la consola en honor al tiempo. Entonces tengo que la ecuación es em, y igual una función de A, de la ganancia A. Y igual A partido por CD más 1 más ACF. CD más 1 más A por CF. En que CD es un 50 pico. 50 de la... ¿Cuánto es pico? 12. Y CF es... No sé cuánto es CF. Ah, ese había que calcularlo. Ya, pero el ideal, el caso ideal. Si es que este es 2 y este es 2, entonces CF debería ser un pico coulomb. Ese es el caso ideal. CF igual un pico coulomb. Entonces yo quiero graficar fplot 2D, paréntesis, voy a graficar esta ganancia que idealmente debiera ser 1 para ganancias, no sé, pues de 100 y estamos lejos de 1. Ah, no, no, hay algo que hice mal aquí. 1 a la menos 12, 1 a la menos 12. Sí, sí está bien. Está bien, de hecho está perfecto. Yo quiero llegar a 1 y esta cosa no llega a 1, llega hasta ahí nomás. Yo quiero llegar a 10 a la 12. ¿Por qué a 10 a la 12? Porque es un volt por pico coulomb o 10 a la 12 volts por coulomb. Pongámoslo, dividámoslo por 10 a la 12 para que nos quede algo más manejable, para saber cuánto nos falta para llegar. Entonces, vamos a dividir todo esto eh, 1000, por 10 a la 12. Y de esa forma me va a quedar el resultado hasta 1. Yo quiero que llegue a 1. Ese es mi objetivo. Mi objetivo es ver que esto llegue a 1. Ah, y parece que necesito una tremenda ganancia para que llegue a 1. De hecho, yo puedo calcular cuánta ganancia necesito. Y la ganancia es infinita. Con infinito llego a 1. Pero nunca voy a llegar exactamente a 1. Entonces, tal vez hay algo más que puedo hacer. Bueno, si es que A no puede llegar hasta 1, tal vez puedo jugar con CF, pero es un poquito flight jugar con CF. La razón de ello es que yo no tengo exactamente el valor de A, pero si A vale 1000, por ejemplo, 1 más 1000 es 1001 por CF, esto van a ser 1000 picofarad. 50 es mucho más pequeño que 1000, pero no es exactamente cero. Entonces yo no puedo simplemente cambiar CF porque voy a tener un efecto si es que la ganancia cambia. Entonces no es lo ideal. Lo ideal, ideal, ideal es hacer que A sea infinito. ¿Y qué especificación me dan a mí? Me dicen que la banda de error de la salida analógica es 10%. O sea, en realidad a mí me basta con llegar a 0,9. Tal vez yo quiero llegar a 0,9. Y si hago este dibujo, paso el 0,9 cuando estoy más o menos en 400. O sea, yo debería apuntar al menos a una ganancia de 400. Al menos, pero al menos, y ojalá sea harto más que eso.
Ya, perfecto. Entonces tengo, ojalá 1000. Si me ganasen 1000, me voy a sentir más tranquilo. Estos análisis ustedes tienen que hacerlo eventualmente, ¿ah? Ya, po. Y lo que hay que hacer entonces es reemplazar el CSA por un amplificador. Entonces yo tengo un Spice aquí, que hicimos la vez pasada. Ahora estuve jugando, hice varios más, pero hay uno que se llama Draft 1. No, no es Draft 1, debe ser otro. Spice. No, no quiero abrir un net, quiero abrir este. Draft 1. Ya, ese sí. Entonces vemos que este lo había hecho hace tiempo. Tenía 50 picos aquí, un pico acá, un giga. Ese giga era para que esto se descargara eventualmente. Y si es que pongo play, veo que el VO sube, cae. Y sube rápidamente. Y esa subida rápida es la que yo quería ver. Y quiero que se mantenga por 10 microsegundos allá arriba y que después decaiga y esté listo para recibir un nuevo pulso, no me acuerdo cuánto, un milisegundo después o no sé. Por aquí está la restricción. Eh, un milisegundo. Entonces en un milisegundo esto debería decaer eventualmente. Y efectivamente decae. Si es que yo corro la simulación, veo que en un... Ah, no, no ha decaído tanto. Tal vez debería ser que esta resistencia fuera un poco más chica. En vez de ser de 1 giga, voy a hacerla de 100 megas. ¿Cómo calculo eso? 100 mega. No voy a hacer este cálculo acá, pero ustedes tienen que mostrarlo. Y ahí ya decayó bastante. Al final decae aquí, entre este capacitor y esta resistencia, decae exponencialmente. Entonces, lo que ocurre aquí es que al haber carga, este es muy grande, entonces esa corriente pasa y no cambia el voltaje. Ese voltaje se deposita acá, finalmente esa carga se deposita acá, luego va hasta acá, aparece un voltaje a la salida, aparece un voltaje que es como una especie de escalón en voltaje, que se mantiene por un rato y después empieza a decaer hasta que finalmente decae. Hay alternativas a esto, pero este es un esquema muy simple. Este es el esquema con el que ustedes podrían partir. Y lo que hay que hacer acá es reemplazar este amplificador, que es un op-amp real, por algo que nosotros tenemos que hacer. Entonces lo primero que vamos a hacer es tratar de inventar un amplificador. Entonces, el amplificador más simple, más básico que yo conozco, y quiero que tenga ganancia de cuánto, como de 500 o 1000, algo grande. El más simple que conozco es este. Ahí está. Meto un voltaje acá y aquí sale otro voltaje. Pero esto tengo que polarizarlo con alguna corriente, ¿cierto? Y lo ideal es que aquí haya una resistencia gigante para que el GMRO sea muy grande. ¿Qué es lo que tiene mayor resistencia en la vida? Un circuito abierto, ¿cierto? Un circuito abierto, aquí pongo VDD. El circuito abierto tiene la mayor resistencia de la vida. Pero si yo quiero polarizar esto para que tenga una resistencia grande, pero igual haya corriente, necesito algo que en DC tenga corriente y en AC sea un circuito abierto. ¿Qué elemento resulta ser como un circuito abierto en AC y, y una corriente fija en DC? ¿Mm? Una bobina, puede ser una bobina, de hecho. Tengo que cargarla de alguna forma. Pero algo muy parecido a una bobina, pero una bobina infinita. Una bobina infinita tiene corriente fija, independientemente del voltaje que yo le aplique. Y eso es lo mismo que una fuente de corriente. Entonces yo puedo polarizar esto así. Estoy poniendo la fuente de corriente en el DREN. Y este transistor en región activa se va a comportar a su vez como una fuente de corriente controlada por voltaje.
Entonces está una pelea de dos fuentes de corriente. Si es que hago este diagrama corriente, voltaje, este es el voltaje de salida, la fuente de corriente que hay aquí es fija y este otro es un transistor. No, lo dibujé muy feo. Va a ser algo así. Si yo subo un poquitito el voltaje de entrada, esto se mueve a la curva un poquito arriba y la intersección se movió un montón para allá. Si yo bajo un poquito el voltaje de entrada, la intersección se mueve al otro lado y el voltaje de salida sube. Entonces voy a tener algo que varía un montón, aunque mis variaciones de voltaje en la entrada sean pequeñas. Esto es un buen amplificador. De hecho, la ganancia de este amplificador es menos GMRO. Es súper fácil de calcular. Muy bien. ¿Qué corriente necesito yo? Gran pregunta. No tengo idea qué corriente necesito yo. Porque en este circuito yo tengo asuntos que ocurren en pequeña señal, pero no tengo idea qué corriente necesito aquí. A ver, ¿cómo puedo calcular yo la corriente? ¿Tienen alguna noción de qué corriente le damos? Si le vamos a dar nanoamper, microamper o miliamper o qué. ¿Alguien tiene alguna idea de por dónde partir? Para que no topen los rieles, ya, pero ¿por qué podría topar? Déjame pensar. A ver, o sea, tú dices esa puede ser un factor de decisión, pero aún así no me queda muy claro. Yo voy a elegir la corriente y voy a tratar de polarizar esto en un punto tal que, no sé cómo voy a elegir ese punto. De hecho, tengo que elegir un voltaje DC acá, DC, que haga que este voltaje de salida esté lejos de los rieles. Y hacer eso no es fácil, no siempre es fácil. No sé qué corriente necesito. A ver, volvamos al circuito, a ver si se me ocurre al mirar el circuito. A ver, puede ir por ahí. No, pero yo diría que es casi independiente, porque tú puedes ajustar el valor de esta corriente a lo que quieras, parece. ¿M? Y aquí hay 5 volts, de acuerdo, este no puede exceder 5 volts, pero podría ser muy chico, por ejemplo. ¿Cuán chico? No tengo idea, no tengo una noción. Aquí vemos, bueno, la salida parte en 1,2, termina en 3,2. Efectivamente hay un salto de 2 volts, que es lo que esperamos ver. Y cuando hay un salto de 2 volts, esta cosa debería entregar corriente. ¿Y esa corriente a dónde debería irse? No se va por allá porque es un circuito abierto. Debería irse acá. Y esta de 100 megas es muy grande, la corriente es muy chica. Y una parte de la corriente se va acá, a este capacitor. Este nodo se queda casi fijo, se movió muy poco y después regresa. Entonces, hagamos como que este nodo es tierra. De hecho, es tierra virtual. Si este nodo es tierra virtual, entonces la corriente de salida de este amplificador lo único que hace es cargar ese capacitor. Y si esa corriente fuera constante, cosa que podrían hacer en el proyecto, si esa corriente, si este desaparece, esa corriente se va a ir por acá y eventualmente se va a ir por el capacitor que está en realimentación. Esa corriente se va a ir por el capacitor en realimentación. Es lo mismo, este es el amplificador. Y este está a tierra virtual y esto es un pico farad. Entonces yo necesito una corriente que me permita pasar de 0 volts, que el máximo swing, la máxima excursión que voy a tener, en menos de 5 microsegundos, que es lo que me han dicho que tengo que hacer. En realidad este establecimiento va a ser así. Pero para tener una idea de cuánta es la corriente máxima, digamos que tengo que subir en menos de, no sé, 1 microsegundo, cosa que subo así y después se establezca. ¿Cómo calculo yo esa corriente?
Bueno, yo sé que al cargar un capacitor con corriente, el dV a dt es I partido por C. Y en este caso, el dV a dt que yo quiero es 2 volts por microsegundo, más o menos. 2 volts por microsegundo. Ah, y C es un picofarad. Entonces esto es 2 volts por un pico partido por microsegundo. A ver, calculemos eso. A ver qué nos da. 2 volts, un, ¿qué era? Por un pico partido por microsegundo. Por un pico partido por microsegundo. Y eso me da algo muy chico. Es tan chico, a ver cuánto es. Ah, son 2 microamperes. O sea, con 2 microamperes yo ya tengo suficiente corriente. Wow. O sea, realmente esto requiere muy poca corriente. Muy, muy poca corriente. 2 microamperes. Dicen que hay que minimizar la potencia. No sé en cuánto vamos a poner la corriente. Pongámosla, no sé, en 10 micros. Pero 10 micros suena poco. Pero parece que el cálculo lo avala. Parece que realmente me basta con poca corriente. Probemos. Les tinca si probamos 2 microamperes, 10 microamperes. Probemos 10. Quizás es muy poco, 25, no sé. Sé que 2 es el mínimo, tal vez. Tal vez por ahí está el mínimo, en torno a ese valor. Probemos con 20. 20 microamperes, ya. Probemos con 20. Entonces vamos a polarizar este transistor con 20 microamperes. Vamos a poner 20 micro aquí y vamos a poner 20 micro en ese transistor. Entonces vamos a hacer un circuito. eh, Circuito nuevo. Y voy a usar la tecnología del curso. Entonces vamos a partir con corriente. La corriente va a ser de 20 microamperes. Así nomás. Ojo, ojo, yo dije, no, pues no puedo usar fuentes ideales. No importa, no importa. Vamos a partir con una fuente ideal y después la vamos a reemplazar por otro elemento. Eso vamos a hacer. Quizás no es el mejor approach, pero eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos con un MOSFET. Tenemos 4. Y yo quiero incluir em, yo quiero incluir la biblioteca del curso, que la puse en alguna parte por aquí. La puse aquí. Entonces, punto include eso. Ya, muy bien. Entonces tiro este a tierra, tiro este a tierra también. Este no se debería llamar NMOS, se debería llamar CMOS N, que es el nombre que lleva en la biblioteca. Y de hecho tengo que darle la longitud, tengo que darle el ancho, tengo que darle el área, que va a ser W por LD. Tengo que darle el perímetro. No, vamos a ir allá. Después esto mismo. 2 por W más LD. Aquí le vamos a poner M, da lo mismo. M. Y vamos a poner esto en parámetros. Punto para. Punto para W igual, no sé, no tengo idea qué tamaño vamos a usar. Pero si vamos a partir con 20 micro, 20 microamperes, digamos, no, pero es que este yo le puedo dar el valor que quiera, porque estoy dibujándolo en layout. Este es un transistor que yo puedo dibujar, porque voy a usar la tecnología del curso, o sea, voy a usar esto, integrada. En este último caso solicite los detalles de la tecnología. Entonces puedo darle cualquier valor sobre 0.6 micro, vamos a ponerle 20 micro.
Y el L, voy a darle la longitud mínima para que sea lo más rápido posible, mínima capacitancia. Y el LD es 1.2 micro. Y M igual 1. Entonces vamos a poner todo eso acá. Ok, ¿qué más? Bueno, claro, esa es la que van a usar. ¿Sí? Ya. Y yo quiero darle una entrada y ver cuánto es la ganancia, por curiosidad, ¿cierto? Entonces voy a grabar esto. Voy a darle una entrada de voltaje. Y quiero ver cuánto es la ganancia. Hay varias formas de simular ganancia, pero yo voy a hacer un punto DC. Entonces voy a partir desde 0 volts y voy a subir hasta el máximo en la entrada que es 5. Voy a hacer un punto DC. Entonces voy a mover la fuente B1 desde 0 hasta 5 volts en incrementos de mili. Veamos qué pasa. Entonces moví esta de 0 a 5 en incrementos de 100 mili y este va a hacer cualquier cosa realmente. Parte en 36 volts. Claramente ahí hay algo malo. Claramente ahí hay algo que no está bien. No puede estar en 36 volts. El problema es que esta fuente da el voltaje que quiere dar, ¿cierto? Sí. ¿Por qué podríamos reemplazar esta fuente? Oh, esa es una buena idea. Podemos hacer un espejo de corriente. Entonces, tiremos esta acá. Después la reemplazamos por algo más. Y vamos a hacer un espejo de corriente. Entonces, para el espejo de corriente, pero ahora sí necesitamos un voltaje arriba, ¿cierto? Necesitamos un VDD. Entonces, vamos a copiar este. Vamos a poner 0, estos 5 volts. Y aquí vamos a poner VDD. Ya, ahí está VDD. Y vamos a poner un espejo de corriente. Vamos a poner un PMOS 4. Ahí está nuestro transistor. Muy bien. Entonces este es nuestro PMOS 4. Y aquí hay 20 micro. Ok. Y a este podemos darle valores un poco distintos porque los PMOS, o podemos darle los mismos valores. Estamos probando, realmente estamos tratando de interiorizarnos con la tecnología, con esta tecnología. Entonces podemos darle estos mismos valores. Probemos con los mismos. Entonces este es un CMOS P con L, W, no, ese, vamos a hacerlo así, por LD. Lo ideal sería darle el valor que yo quiera. En este caso van a ser iguales de tamaño, pero eso me da un grado de libertad extra eventualmente. Entonces aquí ponemos este así, G8, F3. Y ahí tenemos el espejo de corriente. Ok. Entonces ahora esto debería hacer algo. Ahí hizo algo, ya. Este se va y este aquí apareció. Oh, entonces cuando mi entrada subió desde 0 volts hasta 5, mi salida de repente, pum, bajó. Y va a haber una ganancia más. ¡Wow!
parece buena la ganancia, pero realmente no tengo suficientes puntos aquí para decir cuánto es la ganancia. Entonces vamos a simular desde 0.48 hasta 0.96. Simular desde 0.48 hasta 0.96 y vamos a ir de 1 mV. Está un poco mejor. Midamos la pendiente. Esta pendiente es 40. No es mucho 40, no es mucho. Pero veamos qué pasa. No, no, esto no es decibeles, esto es pendiente volt partido por volt. Entonces me da menos 40. No, pues si esta es una curva estática. Lo que hice fue un punto DC. Un punto DC significa yo varío este en DC, lo subo y de repente este U va a bajar desde 5 volts hasta 0. Esto no es un bode, no está en frecuencia. Y lo que medí aquí fue la pendiente. Entonces me dio 40. Volvamos acá. Yo había hecho una función que me decía cuánto va a ser el error, de alguna forma, o a cuánto voy a llegar en función de mi ganancia. Si le pongo 40, voy a llegar a 0.44 del valor final. O sea, si yo le meto volts, mi excursión va a llegar a 0.88 volts. Eso es lo que debiera esperar yo de este circuito. Probémoslo. Entonces, para probarlo, este es mi amplificador. Quiero meter todo este amplificador acá. Quiero reemplazar este. De hecho, esta parte ya no me interesa. Oh, oh, momento, momento. Hay un problema todavía. Hay un problema grave aquí. Mi problema grave es que yo necesito darle un valor súper preciso a este nodo para que caiga en algún punto de esta curva. Porque si le doy un valor arbitrario voy a caer en cualquier parte. Yo quiero caer justo ahí, entonces le voy a dar 730 milivolts, algo así, por ejemplo. Le podría dar eso, ¿no? 730 mili. Ya. Ok, vamos a darle 730 milivolts DC. ¿Cómo se los vamos a dar? Bueno, con un divisor de corriente, tal vez, con un divisor de voltaje. Entonces yo podría poner aquí un divisor de voltaje y dejar este en 730 mili. Entonces vamos a borrar este. Vamos a poner un divisor de voltaje aquí. Hasta VDD. Y de aquí vamos a sacar 730 mili. Si esto es 5 volts, este podría ser, por ejemplo, 730 ohm. Y este debería ser 5000 menos 730, ¿cierto? Y eso me da algo así como 4270. 4270, ¿cierto? Ok. Entonces, este es mi nodo de entrada. Voy a darle este VDD bidireccional. Este es VDD bidireccional. A este que le puse tierra le vamos a llamar ground. Y vamos a crear un símbolo. Ground, ground, Vin. No, me equivoqué, me faltó uno. Vin, que es la entrada. Y Vout, que es mi salida.
Está feíto esto, pero no importa. Ya, grabé. Yo sé que esto me va a dar ganancia 40, que no es suficiente, pero vamos a probar. Entonces vamos a abrir el símbolo para para este circuito. No, todavía no, todavía no. No quiero tener BDD porque yo le voy a entregar BDD externamente, así que vamos a borrar este BDD. Y ahora sí, ese es el símbolo del circuito. Lo generó automáticamente y no me gusta este símbolo. De hecho, yo prefiero que este esté más cerca aquí. Prefiero que este sea un triángulo. Prefiero borrar este. Prefiero mover este hacia acá. Prefiero que esta no aparezca. Que, que este no aparezca. Este de aquí le vamos a poner tierra. Bueno, tierra siempre va para abajo, entonces lo vamos a poner por acá. Layout siempre va. Me equivoqué. Este es Vout. Y el otro es VDD. Entonces este es VDD. Y este es el que vamos a poner aquí. Y este es Vout y lo vamos a poner aquí. Y este tampoco quiero que aparezca. Y este de aquí tampoco quiero que aparezca. Y vamos a tirarle líneas aquí. Uy, ¿cómo me voy a acordar que el de abajo es tierra? Bueno, una opción es ponerle un signo menos aquí. Y aquí le vamos a poner un más. Listo, entonces así me acuerdo. Ya lo grabé y está listo. Entonces cierro aquí, sí, sí quiero grabarlo. Y vamos a borrar este amplificador. Entonces ya, esta es nuestra última simulación. Esperábamos que saltara 2 volts y saltó 2 volts. Muy bien. Vamos a borrar este de aquí y vamos a poner nuestro circuito que acabamos de hacer. Uy, hay harto, es que eso lo hice yo antes. Y a este le pusimos draft 3, nos fuimos muy creativos con el nombre. Ahí está nuestra entrada. Este ya no lo necesitamos. Estos de aquí los vamos a mover un poco. Este de aquí lo borramos. Este de aquí lo conectamos. Aquí queremos VDD. Aquí queremos tierra. Y ahora tal vez deberíamos ver algo. O tal vez no. Lo más probable es que no, porque cometí un error que no les he dicho. A ver, asegurémonos de algo. Doble clic aquí, ahí está nuestro amplificador. Perfecto. Entonces aquí vamos. Play. Y no veo nada. Ya, pero no importa. Miremos Vout. Miremos Vout. Vista Vout. Y algo subió, pero subió súper poquito. En realidad es súper poco. Es harto menos que los 0,88 volts que esperábamos. O sea, de aquí a acá no hay 0,88 volts, hay mucho menos. Hubo algo malo. A ver qué habrá sido lo malo. Tal vez lo hice deliberadamente. ¿Qué será lo malo aquí? A ver, tratemos de entender lo que está pasando. Por aquí viene un escalón, un impulso de corriente. Ese impulso de corriente se deposita acá y rápidamente se va aquí. Y aquí tiene dos caminos. Hacia arriba y seguir derecho. Y yo dije, derecho hacia allá no sigue porque la impedancia de entrada... Oh, oh, a ver. Tiene impedancia de entrada esta cosa. Que es muy grande, ¿cierto? O es muy chica. Chica, son 730 ohm en paralelo con esto que... Ya, 700 ohm de impedancia de entrada, es mucho. Ya subámosla a mega. A ver qué pasa. Esto no es un buen diseño, pero estamos experimentando. Así que vamos a subirla a mega ohm, a muchos megas. Ok, ahí sí le estoy empezando a creer. Entonces ahí tenemos algo que saltó. ¿Habrá sido lo esperado, no? ¿Habrá sido lo esperado?
Parece, a ver, queremos medir una diferencia de voltaje de ¿cuánto dijimos? 0,88 volts más o menos. Saltó 0,86 volts. Ok, probablemente hubo algún problema en alguna parte. No consideramos, ahí está, no consideramos la capacitancia de entrada del transistor mismo. El transistor también tiene su capacitancia de entrada que se suma a los 50 pico de acá. Entonces esa no lo consideramos. Ok, pero está dentro de lo que esperábamos. Ya, igual chorro, ¿no? Pero todavía nos falta para llegar a los 2 volts. Estamos en 88 mili, 880 mili. Entonces hay varias cosas que podemos hacer. Podemos cascodear, pero antes de cascodear vamos a hacer otra cosa. Hay otro problema, de hecho. Hay otro problema más o menos serio que no he mirado todavía. Y es que yo le estoy diciendo a ustedes aquí que la impedancia de salida debe ser de menos de 1 kilo ohm. Probablemente la impedancia de salida aquí es harto más de 1 kilo ohm. O voy a tener que pasar esto por un buffer, o voy a tener que ajustar los tamaños de los transistores y la corriente para que el RO me dé menor a 1 kilo ohm. Se puede hacer, es factible, así que vamos a dejarlo como un problema para ustedes. Otro problema es que igual encuentro medio penca esto de tener que polarizar esto externamente con Rs, cuando podría ser que si pongo un transistor un poquito distinto, por ejemplo el doble de ancho, con M igual 2, vamos a poner M igual 2, veamos cómo funciona esto. Play. Ah, no, no cambió casi nada, de hecho, cambió muy poco, no mucho. Pero eventualmente podría haber cambiado algo, porque podría ser que caiga fuera del punto de mayor ganancia. Entonces, una opción, que es lo que hacen en física de partículas, y es lo que yo les sugerí en algún momento, es autopolarizar esta cosa. Si yo la autopolarizo, tratemos de entender lo que es la autopolarización. La autopolarización en DC, ya pues, en DC es conectar este como diodo. Eso es autopolarizarlo. Lo malo es que la impedancia de entrada ahí es terriblemente baja, es 1 partido por Gm. Entonces, yo puedo autopolarizar esto, pero usando una resistencia aquí. Una resistencia de autopolarización entre mi entrada y mi salida. Y a esta le puedo poner un valor grande, 1 giga. Entonces, en DC, este nodo va a estar al mismo potencial que este otro nodo. Ok, a ver, voy a tratar de recordar un poco las curvas. Esas curvas que grafiqué cuando tú me preguntaste si era un bode, eran algo así. No, de hecho esta llegaba más abajo. ¿Recuerdan o no? Voltaje de salida, voltaje de entrada, entonces yo tenía aquí VO, VI. Y esto era para 0. ¿Cuánto era? 4 algo, 0,49, no sé, algo por ahí. De hecho, si yo grafico VI versus VI, es una recta con pendiente 1, estoy graficando VI. Y la intersección de VI con VO ocurre en un punto donde hay ganancia decente. Entonces, si yo voy aquí y conecto VI con VO y los hago iguales, que es equivalente a pararme en este punto de la recta, la ganancia va a ser decente. Y no tengo que preocuparme de que los valores de la resistencia sean los correctos. Entonces vamos a probar con eso. Vamos a probar y esto así debería funcionar tal cual. O funciona. Y funciona bien. Ya no es la ganancia que esperábamos. Como dice Constanza, tal vez puedo usar cascodos para aumentar la ganancia. Pero funciona. Y este está entre VIN y VOUT.
Y aquí tengo otra entre B in y B out. Entonces, ¿por qué no dejo esa nomás y quito esta de frente? De hecho, la voy a quitar. Chao. Se fue. Y esto debería seguir funcionando. Siguió funcionando. Está bien. Ok. Ya, tratemos de mejorar la ganancia. Me quedan como 15 minutos para mejorar la ganancia. Hice algunos ejemplos cuando estaba en mi oficina y lo cascodié. Efectivamente mejora. Entonces podemos agarrar este mismo y aplicar cascodos. Ya vamos a aplicar cascodos. F5, F8. Vamos a mover eso. F8. Ya. Entonces cascodiemos este y cascodiemos el de arriba. Cascodear el de arriba es ponerle otro transistor igualito ahí. ¿Con qué alimentamos este? Con algún voltaje tal que este siempre esté en región activa. Pero no sabemos, no sabemos qué voltaje hay. Lo correcto, si no estuviera en tertulia, es empezar a hacer cálculo y ver si efectivamente este VGS va a ser lo que yo espero para que este VDS sea lo que yo espero, etcétera. Y voy a llegar a un rango de valores de C. Y ese rango de valores de C se lo puedo dar después usando algún circuito. Otra opción muy usada en circuitos integrados es sacarlo de aquí mismo. Esta no es la mejor forma de hacerlo. Hay formas mejores y esas se aprenden en otro curso. Adivinen en cuál. Entonces aquí hago otro dispositivo conectado como diodo y va a generar ahí otro voltaje. Ese lo conecto ahí. Y tengo el cascodo ya armado. Wow. Y para este cascodo, no sé qué voltaje le vamos a dar, pero podría ser un truco parecido tal vez, pero no me va a resultar aquí. No es tan fácil para NMOS porque aquí no puedo cascodear esto porque esto es una fuente de corriente. De hecho, esto es una resistencia en la práctica. Entonces aquí tal vez sí le dé un voltaje, pero probablemente haya formas de sacar ese voltaje de alguna parte. Entonces en DC, yo sé que este voltaje estaba en torno a 0,5 volts, un poquito más, 0,6. Y este no debería bajar de 0, del VOV. Entre este y este tiene que haber VOV para que este esté en región activa. Y VOV serán, no sé, tengo que mirarlo hacia el ojo, 0,1, 0,2 volts. Entonces digamos que este mínimo es 0,2, pero para que esté bien en región activa, digamos que es 0,5 más 0,5, 1 volt. Pongámosle ahí 1 volt. Eso lo puedo hacer con un divisor de tensión, por ejemplo. Entonces vamos a poner un divisor de tensión y vamos a ponerle 1 volt ahí. Entonces vamos a hacer Rs. De nuevo está la pregunta, ¿qué R quiero ponerle yo? ¿Quiero ponerle R chicos o R grandes? Y la respuesta es, no tengo idea porque no he hecho un cálculo. Les cuento, si ponemos R muy grande, vamos a consumir poca potencia, que es una de las cosas que queremos lograr con este circuito. El problema es que R es muy grande, producen nodos de alta impedancia, que en teoría no deberían producir problemas, pero sí hay problemas porque hay capacitancias parásitas. Y esas capacitancias parásitas hacen que este nodo igual se mueva. Y si este nodo se mueve, el cascodo no funciona tan bien. Entonces vamos a ponerle nodos de no tan alta impedancia. Esto ustedes no tienen cómo saberlo a esta altura, se lo estoy adelantando, van a descubrir eso cuando lo hagan. Entonces vamos a ponerle, eh, no sé, 40 kilos y 10 kilos acá.
Hay formas de calcular esto. ¿Cómo? Bueno, poniendo capacitancias parásitas aquí y calculando el efecto de este nodo sobre este otro nodo. No es fácil a estas alturas del curso, pero en otros cursos va a ser un poco más obvio. Entonces vamos por aquí y parece que subió, ¿o no? ¿A cuánto llegaba antes? Ah, subió un montón, subió bastante. Miremos cómo andamos de tiempo. Ah, parece que el tema de los 5 microsegundos realmente no es un problema. O sea, este circuito es muy rápido. Y veamos cuánto es el delta voltaje. Miremos. Originalmente nos dio 0,86 volts y queríamos llegar a 2. Con el cascodo llegamos a... ¡Wow! ¿Está bien eso? O sea, ya tengo el proyecto listo. Uy, no voy a poder subir esta cuestión. Está listo el proyecto. Bueno, en realidad esto es un principio del proyecto. Esto es para que vean que en un rato, sin hacer muchos cálculos, uno puede llegar a algo que tiene alta ganancia y que funciona súper bien. En la práctica, este es el desde que yo espero de ustedes, pero yo espero mucho más que esto. De hecho, no podemos poner eso. ¿Qué vamos a poner aquí? Bueno, aquí hay un voltaje. ¿Qué voltaje hay ahí? Hay 2,9 volts. Entonces vamos a reemplazar esta fuente de corriente por una resistencia que tenga 2,9 volts dividido por 20 microamperes. 2,9 volts dividido por 20 microamperes me da 145 kilos. Entonces si agarro esto y lo reemplazo por un R de 145 kilos, 45 kilos, esta cosa debería funcionar bien. Y entonces ahí medimos la salida. Y ahí funciona bien, efectivamente. Entonces ahí ya no tenemos elementos ideales. Entonces este es un circuito desde, realmente muy desde, que está haciendo la pega. Yo espero que ustedes hagan más que esto. Existen otros circuitos, por ejemplo, está el cascodo plegado. ¿Por qué yo querría usar un cascodo plegado? Por ejemplo, porque puede mejorar algunas cosas. A ver, una de ellas es que yo puedo definir la corriente del cascodo de manera independiente, la corriente la carga y me da mayor excursión, me da mayor flexibilidad en el nodo de entrada. Podrían usar eso, podrían no usarlo. Podrían cascodear de nuevo y tener aún más ganancia. Podrían ponerle a la salida un buffer para bajarle la impedancia de salida. Podrían aumentar el tamaño de estos transistores para bajar la impedancia de salida. Pero si baja la impedancia de salida necesitan más GM. Más GM requiere más corriente. Entonces, ustedes pueden jugar. Lo que más me importa es que no sigan mi ejemplo. Mi ejemplo fue medio mono de Spice. Yo espero que ustedes me justifiquen todo. Y hubo muy pocas cosas que justifique. Justifique el valor de aquí, justifique la corriente. Dije tiene que ser mayor que 5 micros o 2 micros, pero eso es una justificación muy simple. Yo espero que ustedes me justifiquen todo. Eso es lo que quiero. Quiero que entiendan cómo llegan a este diseño. Quiero que me pregunten cosas. Por ejemplo, yo creo que ustedes todavía deben estar medio colgados con la polarización de esto. Yo no veo mucho la polarización. Aquí hay algo de polarización, perdón, pero este no está siendo polarizado. Aquí le pongo un Vin. ¿Cómo ocurre la polarización? Entonces, la polarización realmente ocurre cuando Vin igual a Vout, porque en DC el único camino es este. Entonces ocurre cuando Vin es igual a Vout. Y voy a tener un gráfico, esto ustedes lo pueden hacer. Un gráfico de este estilo con Vin igual a Vout y va a quedar polarizado en un punto de alta ganancia. Porque un punto de baja ganancia, aquí o aquí, no se interseca con esta curva, con esta recta. Entonces la intersección ocurre en un punto de alta ganancia. Y ahí estoy seguro que está bien polarizado. Quiero que me expliquen
todo, absolutamente todo de este circuito. Y vuelvo a insistir en, en otra cosa aquí. Para la evaluación se considerará la originalidad. Este circuito ya no es original, es muy sencillo, porque ya lo mostré en clase. Cumple, parece que cumple con casi todo lo que se pide. Tal vez hay un par de cosas que no cumple y esas hay que tratar de arreglarlas. Pero yo espero que ustedes hagan algo, ojalá más original que esto. O si hacen esto, yo esperaría al menos que ustedes se esfuercen en explicarme muy bien cómo funciona en DC, cómo funciona en AC y cómo calcular todos los valores, cómo justificar todos los valores. Posibilidad real de la implementación. Ese también me interesa un montón. Me interesa que investiguen qué pasa con estos transistores si yo los fabrico. ¿Quedan de ese tamaño o no? Si no quedan de ese tamaño, ¿qué puedo hacer? Tal vez una simulación de Monte Carlo, variando los tamaños y ver si es que afecta de alguna forma la ganancia o no. ¿Qué pasa si estos varían? ¿Qué pasa si estos varían? ¿Qué pasa si hay variaciones? ¿Cómo esas variaciones me afectan? Insisto, esto no está completo, todavía me falta un buffer a la salida, ese pueden hacerlo ustedes. Análisis de sensibilidad, valores de diferentes componentes, elegancia del circuito, minimizar el número de componentes. Esto podría haber sido hecho con otro transistor en alguna parte, tal vez. Aquí, no sé, quizá eso habría sido mejor. Entonces, se los comento, quizá, de hecho, la forma típica de hacer esto es poner esta resistencia ahí, poner dos NMOS aquí y colgarse del segundo. Ese tipo de cosas se hacen. No saben hacerla a esta altura, busquen el libro. Averigüen cómo se hace. Traten de hacerlo, traten de explicarlo, traten de justificarlo al máximo. Para mí eso es lo más importante. Porque llegar a un circuito que funcione, que cumpla con lo mínimo, que haga algo de este estilo, no requiere muchos cálculos. Pero entender bien cómo funciona, eso es distinto. ¿De acuerdo? Hay que ver si este cumple con las bandas de error. Probablemente no cumple con las bandas de error. Eh, Aquí yo veo que igual bajó harto en 5000 y tal vez pueden mejorar eso. No sé. ¿Pregunta? Del trigger, ¿ya? Tenemos 5 minutos. Sí. Eh, pues, pueden hacer las CMOS, pero igual necesitan un pulso. A lo que me refiero en realidad, TTL es que sea compatible con TTL y para eso van a tener que hacer em, algo así. Algo que suba y que luego baje y que al subir llegue hasta 5 volts. Eso en general es compatible con TTL, siempre que usen transistores lo suficientemente grandes. Así que no veo problema. El tema es que tienen que hacer compuertas lógicas, que hagan esto, y tienen que hacer algún circuito que compare. Algo adelanté de cómo hacer comparadores en alguna clase, pero no es la única forma. Entonces también vean ustedes si pueden llegar a un comparador. Es harta pega, queda como un mes, pero es harta pega el proyecto. Lo que yo mostré ahora es una primera aproximación muy básica, pero ustedes pueden hacer mucho más que esto y van a tener que hacer más. Me basta con un pulso, la verdad. Me basta con un pulso de 5 y 0 volts. ¿Sí? No, no van a llegar. Ya vieron que no se llega. Ya vieron que es imposible, ¿cierto? Ya vieron que con una configuración CS, es que con una CS van a llegar hasta acá y no van a poder pasar ese valor, ¿cierto? Ese es el problema. Pero está bien que justifiquen. Yo les dije no lo van a lograr. Está en el enunciado. Y está bien. Lo importante es que se den cuenta de la necesidad de llegar a alta ganancia cuando hay realimentación por esta ecuación. Aquí el A es crítico, el A es demasiado importante.
Si la A no es lo suficientemente grande, que ocurre en una configuración CS, ya hicimos CS, llegamos a 40. Si A es 40, aquí no llegan a 1, llegan a 0,44. ¿De acuerdo? ¿Más preguntas? Cuando, ¿cuál voltaje en 0,8? Lo calculé aquí. Ah, yo lo que hice fue meter esta ecuación en Scilab con A variable. Y lo que hice aquí fue calcular esa ecuación para A igual 40, que fue el valor que calculamos, que medimos en SPICE. Cuando A vale 40, todo esto vale 0,44, que fue lo que calculamos aquí. Por lo tanto, al meterle 2 en la entrada, voy a tener el doble, 0,88. Ese fue el cálculo que hicimos. Y llegamos bastante cerca. ¿Más preguntas? ¿No hay más preguntas? Si quieren, usen. No, no, si hay que usarlo. O sea, pero hay varias formas de usar cascodo, po. Por ejemplo, puedes usar cascodos plegados o no plegados. Puedes usar un circuito que se llama cascodo activo. Y ese sí que te dispara la ganancia. Hay uno que es cascodo activo, que también se le llama gain booster o aumentador de ganancia. Que es como un cascodo, es súper parecido. Aquí está el resto del circuito. Aquí está mi entrada. Este es el dispositivo en cascodo. Pero yo en vez de aplicarle un voltaje fijo aquí, le aplico aquí el voltaje fijo. Y aquí uso un op-amp. Y eso aumenta la ganancia, aumenta la resistencia de salida, en lo mismo que la resistencia de salida del cascodo multiplicada por la ganancia del op-amp. Se puede llegar a ese cálculo, capaz que lo pregunten en alguna prueba o algo. Em, no es tan difícil. Entonces es la media ganancia. Ya, ok, pero para hacer uno PAMP necesito cascodos. Entonces, ¿qué va primero, el huevo o la gallina? Al final, esto de aquí se hace con más transistores. Y hay una configuración muy sencilla que requiere una rama extra de corriente con un transistor extra y uno puede hacer eso mismo. Y funciona impecablemente bien. Entonces busquen, averigüen, investiguen esto. Porque hay formas de hacerlo. Em, Yo les di el circuito desde. Yo espero que ustedes lleguen con algo más que eso. ¿De acuerdo? Ya pues, muy bien. Dejémoslo aquí y